Nuevos organismos multidisciplinares. El Museo de Arte Moderno de Nueva York recibe en 1932 la arquitectura europea. Los principales encargos hechos a los vanguardistas vienen de las fábricas, allá donde las élites disponen de muy altas plusvalías. En la Europa industrial, en los Estados Unidos, hay demanda de arte doméstico. En Chicago, el aislamiento de Sullivan, el más admirable innovador, se opone a Wright con sus Prairie Houses. Elabora un nuevo espacio doméstico que responde al individualismo. Es una síntesis entre la función y el confort. Wright se vuelve una referencia. Ahora, ¿qué es el Art Nouveau? Es una ruptura completa con las formas del pasado. Ahí surge una arquitectura que exalta el individualismo. Sus nombres son Mackintosh, 1868-1928 en Glasgow; Horta, 1861-1947; Hankar, 1859-1901; luego Van der Velde, 1863-1957 en Bruselas; Wagner, también mitad del siglo pasado hasta 1918; Hoffmann, hasta mediados de este siglo, del siglo XX, en Viena; Guimard en Francia; Gaudí en Cataluña. Las grandes sacudidas sociales siempre han sido acompañadas de nuevos estilos. Había la voluntad de ligar la arquitectura con un ideal de refinamiento. En cuanto al alojamiento social, las iniciativas surgen de las sociedades filantrópicas. Una osamenta en cemento armado y un relleno en tabique. Es el tiempo del cemento armado, nacido del pragmatismo, el margen de la arquitectura. El material tiene cualidades prácticas, economía, seguridad. La guerra produjo una discontinuidad. Se aceleran las necesidades de alojamiento social. Hay un nuevo cosmopolitismo acompañado de una vuelta al orden. Se hacen concursos, por ejemplo, para el Palacio de la Sociedad de las Naciones en Ginebra en 1927, para el Palacio de los Soviets en Moscú en 1931. Los jefes de fila europeos son Behrens, Mies van der Rohe, Gropius, Aud, Le Corbusier, Bourgeois. Entre 1925 y 1935 tenemos arquitectos en plena madurez. En la Alemania de Weimar, Gropius. En Estados Unidos hay un dinamismo técnico. Después de la guerra hay que reconstruir Europa, los sitios devastados de la Segunda Guerra Mundial. Hace falta todo, mientras que en los Estados Unidos la posguerra significa prosperidad, construcción de rascacielos como sitio de la ONU en Nueva York. En Brasil, los conjuntos residenciales; en Japón, la juxtaposición de tipologías contemporáneas con el hábitat tradicional. En México tenemos una cultura arquitectural independiente, tintada de nacionalismo y de indigenismo, que se afirma bajo la presidencia de Miguel Alemán. Él mismo es un arquitecto. Se hace grandes trabajos de infraestructura, de equipos, como Ciudad Universitaria, que en 1950 fue un proyecto colectivo bajo la dirección de Lazo. El muralismo está en su apogeo. En los años 60 hay varias grandes realizaciones públicas que buscan una síntesis entre modernidad y tradición prehispánica. Museo Nacional de Antropología. He procedido como un arquitecto maya que hubiera tenido el acero, el fierro y el aluminio, dice Ramírez Vázquez. ¿Se acuerdan de esta famosa frase? Hernández hace el colegio militar en forma de pirámide. Para el Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, Muñoz Suárez utiliza el horizontalismo, la axialidad maya. Es una fase intensa de desarrollo. La arquitectura se inserta en la planificación urbana. Hay producción de masa en programas. Hay una situación de empleo a 100%. Se producen alojamientos, escuelas y una arquitectura de ingenieros de Vidal inventó de nuevos sistemas constructivos. A partir de 1975, empezamos una fase que contrasta con la anterior. Crisis petrolera, retractación económica. La situación actual está llena de contradicciones.
se renueva la competencia, las técnicas están en mutación, a la vez surgen polémicas por la corriente de conservatismo, de frilosidad, de frío cultural, como que ya no hay tanto que se atreve a hacer grandes cosas. Esta es la situación actual. Bueno. Proyección futura, porque alguien o alguienes de ustedes me han escrito y llamado para decirme ya basta de historia, que no podemos ver lo que va a pasar en el futuro. Y yo en una hora les contesté, pues no hago eso, no soy pitonisa. Pero luego pensé, ¿y por qué no me divierto un poco? Y entonces hice, bueno, no era mi payasada inicialmente, era la de Arthur Clarke. Grabé 10 cápsulas sacadas de la lectura del futuro que hace Arthur Clarke, el autor de ciencia ficción, agregándole algunas cosas mías. Y esas cápsulas pasaron después del monitor de la mañana y antes del monitor de mediodía. Año 2014, año 2053, año 2100, eso está pasando, como si estuviéramos en la época. Después de grabar estas cápsulas, dije, mi hija, no puedes hacer eso. Tienen alguna idea de ti, no la destruyas a esas alturas de la vida. Por lo que pronto no la destruyas completamente. Entonces hice algo un poco más serio. Definí cuáles son las ideas, las grandes ideas del siglo pasado, del siglo XX. Y cuál va a ser su proyección, o sea, tal cual podría ser su proyección para el próximo. Como no podía tomar todas las ideas, tomé una docena de ellas. De la idea de relatividad, la idea de incompletud, la idea de información, la idea de vida extraterrestre, la idea de medio ambiente. Es decir, bueno, recurrí a los grandes científicos, los grandes transformadores de la vida del siglo XX. Francis Crick, James Watson, Edward Lorenz, Claude Edward Shannon, Conway Lloyd Morgan, Carl Sagan, Kurt Gödel, Hans Jonas, John von Neumann, René Thom, Gregory Pincus, Albert Einstein, Werner Heisenberg. Bueno, tuve el tiempo de hablar de 5 ideas. Ahora van a ser las otras, las que quedan. La sexta gran idea del siglo XX fue la idea de catástrofe. En los años 60 se desarrollaron los estudios de las matemáticas de las singularidades. Llevan sobre objetos matemáticos, superficies, métricas. La metodología de la teoría de las catástrofes se aplica a diversos campos. Agresividad de un perro, crack bursátil, motín en cárceles, avionazos. Los matemáticos denuncian una pretensión exagerada en esas aplicaciones, porque carecen de rigor metodológico. ¿No ven que cuando caen 2 aviones seguidos ya empiezan a hablar de leyes de series y a buscarle por dónde va? Las situaciones son demasiado complejas para ser analizadas según métodos reduccionistas. Vimos un periodo de catastrofomanía. Los catastróficos florecieron como una moda esotérica. Para el público, la palabra evoca eventos imprevistos, a veces trágicos. La catástrofe es permanente. En matemáticas, una catástrofe no tiene nada que ver con el lenguaje normal. Una catástrofe es un modelo que hace aparecer discontinuidades. Es una traducción inaugurada por Poincaré a finales del siglo XIX. Este punto de vista devuelve toda situación a algunos modelos simples. Se encuentran catástrofes elementales. Cuando el número de parámetros de control es inferior o igual a 5, las catástrofes elementales tienen un número finito. Cuando el número de control de los parámetros de control es igual o superior a 6, hay una infinitud de catástrofes.
En los años 70, la teoría ha sido víctima de la pasión. Se aplicó el modelo a hipótesis de conflicto nuclear, a la aparición de una revolución. Se cristalizó el miedo en un sentimiento de superstición. Se dice, por ejemplo, jamás dos en tres. Se habla de ley de series, crece la teoría de predicativa, de modelización de los peligros, de los riesgos, de orden natural, industrial, etc. Hubiera sido más preciso llamarla teoría de los cambios de forma o teoría de las discontinuidades. La teoría habría vuelto al abstracto matemático en lugar de andar haciendo estragos en la realidad cotidiana y en nuestras desgracias. René Thom propone modelos que atribuyen toda morfogénesis a un conflicto, una lucha entre dos o varios atractores. Como la mayoría de los presocráticos, Heráclito buscó descubrir un fundamento único al todo y pensó este fundamento en términos dinámicos. El conflicto es universal, la justicia es una lucha, todas las cosas se engendran según la lucha y la necesidad. Esto era el dogma. El futuro resulta de la lucha. Heráclito precisa que el combate es el padre de toda cosa. La estabilidad aparente proviene de una dinámica de los contrarios que produce equilibrio. Hay una fuerte herencia de la antigüedad en esta idea. Es un acercamiento no tan analítico, sino más topológico. Y lo vemos mucho en los medios. Yo recuerdo el año pasado, por el asunto de los avionazos, era algo que llegó al ridículo. La séptima idea es la idea de decisión. En el siglo XVIII, la teoría de los juegos ocupó a unos espíritus tan brillantes como Pascal, como Fermat, el famoso del teorema de Fermat, como Leibniz, que han constatado que las cuestiones fútiles de juegos se prestaban mejor al estudio que las cuestiones más complejas, más nobles, digamos. Así, la investigación matemática se centró en principio sobre las situaciones ficticias que constituyen los juegos de sociedad, antes que de aplicarse a la economía y a la defensa. A partir del momento en que el número de jugadores es más de 2, o que aun si son solo 2, sus intereses no son estrictamente opuestos, no es blanco y negro solamente. Es decir, que las ganancias de uno no son iguales a las pérdidas del otro. A partir de ese momento en que hay mezcla de cooperación y de rivalidad, eso que llamamos complejidad, hay riesgo de inestabilidad. Hay problema, pues. ¿Cuáles reglas prescribir para estabilizar las alianzas, para anticipar las causas posibles de su volcadura? Así es como logramos comprender por qué, durante los 40 años que duró la Guerra Fría, los líderes de los dos campos, URSS y USA, han tratado de limitar el número, han tratado de limitar la independencia de las potencias nucleares. Mientras más se acercan a la situación de duelo, es decir, de dos, más la política de disuasión, es decir, de cálculo racional, a fin de persuadir al otro de no utilizar su potencia nuclear, más era amaestrable, porque había menos jugadores. Desde final de los años 89 esencialmente, la caída del muro, hemos salido de esta fase histórica. Fuera del marco del duelo, la teoría de los juegos no pierde su utilidad política, sin embargo. A partir del momento en que salgo del caso elemental del duelo, entro en situaciones donde se mezclan la divergencia y la convergencia de intereses. Si ignoro este hecho, si me
encierro, si me endurezco en una posición frontal, sin buscar aliados, fragilizo mi posición. Si hago demasiado confianza a mis aliados, sin comprender que toda alianza es inestabilidad, cometo otro error. Cuidado, es el dilema de los dos ladrones. ¿Qué es eso? Miren, dos ladrones están arrestados por la policía, interrogados separadamente. Si ninguno de los dos habla, ambos quedarán liberados. Si uno habla, lo sueltan y el otro va a la cárcel. Si ambos hablan, ambos van a la cárcel. En un mundo compuesto por hombres frágiles, poco confiables, el resultado de la acción individualista es menos bueno que si hay cooperación. Aquí hay el teorema de los dictadores jerárquicos. Allá donde un grupo minoritario se comporta de manera dictatorial en una sociedad, ocurre en el interior del grupo una eliminación de los dictadores secundarios y la emergencia de un dictador único. La teoría de los juegos, lejos de presentar la acción humana bajo el ángulo de la sola necesidad, busca explorar el espacio. Es inseparable de una filosofía de la libertad. Reconoce que el mundo es complejo. Es el descubrimiento de la complejidad que ha sido detenido durante 50 años de Guerra Fría. A menudo no hay una manera única, a menudo hay varias. En cambio, una vez que la opción fundamental se hace, que se escogen las reglas del juego, una lógica inflexible pesa sobre los decididores. Al mundializarse la actividad económica, los hogares de la potencia económica forman cada vez más una sola red, donde las influencias se propagan por el canal de la tecnología, de los flujos monetarios. La teoría de los juegos es una aplicación de la causalidad inteligente. La causalidad inteligente del hombre es coherente con las leyes de la naturaleza. En la lucha contra los agentes infecciosos, por ejemplo, se tiende a acreditar los virus. Se dice que los virus tienen malicia, tienen estrategia. Nada más fíjense en los artículos que se escriben sobre el SIDA, que el virus del SIDA tiene la estrategia de escapar y de transformarse. Se dice eso no porque se les presta una conciencia o una inteligencia a los virus, sino porque se lucha más eficazmente contra un adversario cuando se es capaz de pensar sus medios de acción, sus comportamientos, sus mutaciones, es decir, ponerse en su lugar, hacerse virus, por ejemplo. La teoría de los juegos no presta necesariamente una conciencia o unos proyectos al adversario, pero hace como si todo lo que es capaz de hacer, efectivamente lo va a hacer. La hipótesis fundamental de la teoría de los juegos parte de los juegos de sociedad y las situaciones sociales que se les parecen. Es que el resultado de mi acción depende de lo que harán los otros. Podemos equivocarnos sobre la naturaleza de los problemas. Los problemas son muy numerosos. Es casi imposible escapar a lo que lleva al error. Es casi imposible escapar al error. La teoría de los juegos tiene orígenes antiguos. La idea de tratar matemáticamente los problemas económicos, judiciales, militares, data de los egipcios, de los griegos. Esta situación la vemos a mediados del siglo XVII. Pascal, el gran filósofo Pascal, tengo que hacerles una biografía de Pascal, es fascinante. Pascal imagina todas las situaciones futuras posibles y vuelve metódicamente por medio del cálculo desde el futuro hacia el presente.
de reversa. Se aplica en todas las situaciones donde nuestras acciones dependen de las decisiones de otros actores inteligentes que ocultan sus intenciones y buscando descubrir las intenciones de los otros. Pasan otros 2 siglos más. John von Neumann y Oscar Morgenstern publican en 1944 la teoría de los juegos y de los comportamientos económicos, de la cual somos los herederos inmediatos. Y va a tener proyección en el siglo XXI. Es la idea del gen, la genética, pues. Saben que fue el monje austriaco Gregorio Mendel quien elaboró el concepto del gen, aún sin haber elaborado el término. Luego las leyes de Mendel fueron redescubiertas en principios del siglo XX y el término de gen fue adoptado a finales de la primera decennia de este siglo. Durante la primera mitad del siglo XX, los genes estaban considerados como los átomos de la biología. El destino de cada individuo parecía fijado en la estructura de sus genes. Así como los libros de los santos habían durante muchos siglos contenido bajo una forma más o menos accesible a la inteligencia humana el destino de la humanidad, el libro del genoma parecía encerrar el destino del individuo. Se buscan los cromosomas del crimen, los genes de la agresividad, etcétera, etcétera. Hay determinismo genético. La fascinación por los genes mezcló lo racional con lo irracional. Esta fascinación se oculta detrás de la ignorancia. La vemos mucho en los medios masivos de comunicación. El descubrimiento más reciente es que los genes, tales como los conocemos hoy, no están en el origen de la vida, sino que son una creación tardía. Lo que caracteriza la vida es la posibilidad para las estructuras complejas de autorreplicarse. Los genes, por su estructura, son incapaces de eso. Los biólogos imaginan que los seres vivos actuales han tenido que ser precedidos por una o más formas de vida. Los genes solo son una memoria, un conjunto de instrucciones que permiten la reproducción de los agentes activos de lo viviente. Las proteínas son los agentes microscópicos activos del mundo viviente. Se cuestiona el papel primero de los genes y la atribución de la formación de un carácter a la acción de un solo gen es un error frecuente. Vrum, el gen de la mentira. Vrum, el gen de la agresividad. La expresión gen de debería ser prohibida de los discursos de los periodistas. No corresponde a nada. Es absurdo hablar del gen de una enfermedad o del gen de la inteligencia o del gen de la emotividad. En cambio, es cierto que una mutación de un gen particular puede afectar un carácter dado. El concepto de gen no es un concepto que tenga futuro. Ha jugado un papel mayor en el desarrollo de la biología en el siglo XX, pero este papel deja el lugar a una relación mucho más precisa entre la información contenida en el ADN y la síntesis de las proteínas que resulta de ella. Los genes han reemplazado en el discurso popular las virtudes antes atribuidas a la sangre. Nuestros abuelos decían tenía esto en la sangre. Nuestros contemporáneos hablan de malos o buenos genes. Es una pseudo objetivación de las cualidades y de los defectos de los buenos o malos comportamientos. Ahí tenemos la fórmula célebre de Nietzsche: sea lo que eres. Si el niño se vuelve un hombre es porque la forma hombre ya estaba ahí. Novena idea, la idea de caos.
Eso es increíble, porque no sé si hay que llorar o reír. Hasta los programas para señoras que hablan de cocina y cosas así, hablan de la idea de caos sin saber nada de física. La teoría de caos muestra que unos sistemas deterministas pueden ser imprevisibles. Popularizada bajo el nombre de efecto mariposa. Se decía, por ejemplo, que si una mariposa mueve sus alas en Pekín, tendremos un huracán en México, cosas por el estilo. Ha sido abusivamente erigida en explicación global del mundo. Desde Maxwell y Poincaré, siempre ha habido físicos y matemáticos que conocían la existencia de las trayectorias inestables. En los años 70, el caos se vuelve una moda. La apelación teoría del caos es impropia. La gente que la usa la imagina capaz de expresar un orden oculto detrás de los desórdenes aparentes de la naturaleza. El mundo de la vida presenta un espectáculo caótico, desórdenes, violencia, difíciles de comprender. Hemos heredado de la Biblia y del cristianismo la idea según la cual la naturaleza era el marco de las relaciones entre hombres y Dios, entre lo humano y lo divino. La física de Galileo, luego de Newton, reforzó esta idea separando la física, haciéndola extraña a la acción humana, como si perteneciéramos a un orden superior y exterior a la naturaleza. Pero la humanidad es una de las especies constitutivas de la biosfera, de la cual depende. Reinserte el hombre en el seno de la naturaleza. El sistema ha permitido a la vida mantenerse desde hace 3.5 mil millones de años. Somos partes del sistema. La física aristotélica y la física moderna han mantenido la imagen de una naturaleza estable, pero hoy la inestabilidad de la naturaleza es evidente. No hay más estabilidad que la que produce una multitud de equilibrios transitorios. La naturaleza es un orden frágil. Necesitamos renunciar al mito ancestral de que la naturaleza es prolífica. Los recursos naturales, por ejemplo, son finitos. Otro cambio determinante. Pensábamos que la certidumbre de nuestros conocimientos iba a desembocar sobre la maestría técnica de los fenómenos. Pues no hay, somos ignorantes, no hay tal maestría. Un terremoto y ¡bum!, se acabó. Hay muchos problemas del medio que conocíamos, pero que han sido sorpresas. La generación presente es responsable de la sobrevivencia de las generaciones por venir. Pensamos en la necesidad de ir más allá que los límites de la moral de proximidad. Heredar algo. Cada uno de nosotros puede influir en la suerte de un número indefinido de individuos. Hay que instalar la idea de precaución en el lugar de la idea de progreso. El público asocia la ecología a la idea de defensa de una naturaleza agredida por el hombre. Hay relaciones conflictuales entre el hombre y la naturaleza. Y hay una corriente de pensamiento que habla de la institución de unos derechos de la naturaleza. Se cultiva el lado estado salvaje, el catastrofismo apocalíptico. Pero la humanidad debe cuestionarse, aun si no caímos en el apocalipsis. La palabra naturaleza viene de latín nacere, natura nacere. Se opone natura a sobrenatural. La natura es el conjunto de los fenómenos que se producen de por sí mismos, de manera regular, sin intervención divina, mientras que el mito discernía en los terremotos los efectos de la ira divina de Poseidón que movía las aguas sobre las cuales se apoyaba la tierra. Por el otro lado, Aristóteles opone la naturaleza a lo natural a lo artificial. Y hay una tercera oposición que opone la natura a la cultura.
En la Biblia y el Corán no se encuentra ningún equivalente de la palabra natural. Solo se encuentra la idea de creación. Entonces es una idea nueva que va a tener sus repercusiones en el siglo próximo. Ciencia y fe. Se ha creído que la suma de los conocimientos iba a llevar al conocimiento de un todo universal, desde finales del siglo XVIII, pero principalmente en el siglo XIX. El espectáculo de una ciencia triunfadora impuso la idea que un día el progreso científico y tecnológico iba a extender sus luces sobre todos los misterios de la humanidad. El universo entregaría sus secretos y la idea misma de Dios acabaría por disolverse en el océano de las certidumbres. Sin embargo, a unos días del año 2000, los mismos misterios siguen enteros. ¿Por qué el hombre ha crecido sobre este polvo de estrellas? Frente a las interrogaciones que nacen, el científico no tiene más respuestas que antes en cuanto a la cuestión del sentido. Muchos malentendidos han empujado los científicos y los religiosos a enfrentarse durante siglos en cuanto a la cuestión de la verdad. Pero, ¿de qué verdad hablamos? En el nombre de la Iglesia hubo muchas condenas contra la ciencia. El proceso de Galileo sigue siendo el símbolo de una incomprensión tenaz entre sabios y religiosos. Galileo trató de fijar los límites de los territorios de cada quien en estos términos. Dijo: la intención del Espíritu es de enseñarnos cómo ir al cielo, pero no cómo anda el cielo. En el nombre de la ciencia hubo mucho prejuicio por el otro lado, contra una experiencia personal no necesariamente razonada. Toda la historia de la lucha entre científicos y religiosos subraya la dificultad de un verdadero diálogo que respete el trabajo y el espíritu de unos y de otros. ¿Acaso la fe en Dios y el conocimiento científico caminan sobre vías distintas? ¿O acaso pueden encontrarse? De ahí la cuestión: ¿acaso la ciencia puede llegar a matar a Dios? La cuestión puede parecer fuera de sitio para todos aquellos que piensan que el hacha de la guerra ha sido enterrada ya desde hace rato. Sin embargo, en el terreno de los milagros, por ejemplo, sigue la confrontación. Los científicos hacen retroceder las fronteras de lo desconocido, mientras que para los hombres de fe, el conocimiento científico vuelve el misterio de Dios más fuerte. Uno puede preguntarse si la ciencia, en su avance inexorable, no logrará reunir algún día suficientes elementos como para afirmar que Dios no existe, o si Dios sí existe. ¿Dónde están hoy las relaciones entre científicos y hombres de fe? Vamos a tomar primero lo más sencillo finalmente, el asunto de los milagros.
Hay un doctor, un médico, el doctor Pirón, que es responsable de la oficina de constataciones en Lourdes. Es un servicio médico encargado de homologar las curaciones milagrosas. Pirón es biólogo, es médico y es cristiano. Dice que por año reciben 70,000 enfermos en Lourdes. Algunos días les informan de 25 curados por día, pero el último milagro oficial, reconocido oficialmente, data de 1976. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque antes de homologar una curación milagrosa, esta gente es seria, no son payasos. Antes de homologar una curación milagrosa hay que proceder a una investigación. La oficina de constataciones debe presentar 3 pruebas: una de la enfermedad, otra de la curación, otra de su inexplicabilidad. Observación y prueba. Realmente es lo que hace Ficos. Cuando un curado se presenta, le hacen un interrogatorio muy serio. Primero se trata de saber por qué viene, cuál es su motivo. Y ahí aparecen muchísimos militantes locos. Se elimina a todos los exaltados. Luego se busca el dossier médico, el legajo médico. El asunto puede tomar años para que la curación no sea confundida con otra cosa, para que sea confirmada por el tiempo. 65 reconocimientos oficiales fueron hechos, apenas 65, desde que en 1858 la primera curación tuvo lugar. Desde 1858 hasta hoy, casi siglo y medio, 65 reconocimientos oficiales. Cuando, repito, se informa muchas veces de 25 curados por día. Bien, parálisis, tumores, infecciones mortales forman lo esencial de las patologías curadas milagrosamente en Lourdes. Las patologías además siguen las tendencias del siglo. Hay enfermedades de moda y enfermedades que dejan de estar de moda. Las enfermedades han dejado su lugar a los cánceres, por ejemplo, en estos últimos años. El único denominador común de estos enfermos es su confianza en Dios. Desde 1858 se estima en 2.3 millones los enfermos que vinieron a Lourdes. 6,000 han declarado haber sido objeto de una curación milagrosa. 2,000 han sido checados por la oficina. 65 quedaron. La oficina vota con una mayoría de 2/3 sobre este carácter inexplicable de la curación en el estado actual de la ciencia. Pasan 4 años para asegurarse de la no recaída del enfermo. La oficina cuenta con 40 médicos de 10 nacionalidades. Luego la Iglesia nombra una comisión canónica diocesana que verifica que la persona acepta ser reconocida como milagrosa, que su vida cristiana ha sido transformada por el hecho y que no está sacando provecho del asunto. Esto de visititas que se organizan a la casa para ver la manchita en el muro, esto no funciona en la Iglesia. Esto es sacar provecho. Ahora, no hay un solo caso de Lourdes que no sea contestable. Ni uno. Ante todo, están los errores de diagnóstico. La mayoría de las curaciones se han producido antes de los años 50, en una época en que la medicina no tenía buenos instrumentos. El caso el más reciente es el de una niña de 12 años que sufría de un sarcoma en la rodilla, un tumor cancerígeno mortal. Sufría de este sarcoma hasta su viaje a Lourdes en 76. Esta es la fecha del último llamado milagro.
No se conoce el tipo exacto del sarcoma. En esta clase de tumores existen casos de remisiones espontáneas que alcanzan el tercio de los niños enfermos. Estas remisiones se deben probablemente a factores psicológicos. La joven ha beneficiado de una emoción religiosa particular al venir a Lourdes. Otros niños se curan en parte gracias a un evento familiar. Otro error de diagnóstico fue el de la tuberculosis de una paciente también milagrosamente curada en Lourdes en mayo de 44. Años después se detecta un lupus, una afección de la piel, cuyos síntomas son parecidos a los de la tuberculosis, que evolucionan por brotes y pueden desaparecer de un día para el otro, luego reaparecer años después. Se pone en duda el futuro de los milagros de Lourdes. Va a ser difícil, muy difícil, incluso imposible establecer curaciones, por la simple razón de que gracias a los adelantos de la medicina, los casos de curación inexplicables se están volviendo cada vez más raros. Los marcadores celulares, por ejemplo, permiten a los médicos de seguir precisamente la evolución de los tumores, de establecer su historia exacta. También sabemos mucho más sobre la interacción entre psicología y patología. La palabra oficial de la Iglesia Católica evoluciona también en lo que concierne a los milagros. Lo que no es explicado hoy no significa que es inexplicable mañana. La ciencia nos ha enseñado que no hay un proceso orgánico que no sea alcanzado por fenómenos psicológicos. La jerarquía católica entiende redefinir la homologación de los milagros de Lourdes y preconiza un mejor análisis del corazón y de la conciencia de la gente. La cuestión de los milagros está entonces en pleno debate en el seno mismo de la jerarquía católica desde el Concilio de Vaticano II. Antes de que el concilio modernizara la Iglesia en 1965, la posición oficial no se había movido desde el 1870. Vaticano I excomulgaba a aquel que ponía en duda la existencia posible de los milagros, o que afirmaba que estos no podían ser jamás conocidos con certidumbre ni servir a probar eficazmente el origen de la religión cristiana. Hoy debemos doblarnos ante un examen más refinado de las fronteras entre lo sobrenatural y lo psíquico, separando ideología de psicología. Los fenómenos sobrenaturales, entre paréntesis, de todo tipo, conocen un crecimiento dramático. Para la Iglesia, estos fenómenos no son el efecto de una fuerza maléfica ni una visión de otros tiempos. Por el crecimiento de las ciencias, el mundo se ha vuelto técnico, racionalista, eficaz y totalmente opaco. La gente se siente desubicada, se siente mal, y para responder a estas agresiones exteriores van a encontrarse con astrólogos, exorcistas, y esperan que se les apliquen recetas de cocina para curarles de su mal existencial. La Iglesia moderna quiere promover el discernimiento para evitar que el malestar social produzca demasiados fenómenos irracionales sin sentido. 100 apariciones de la Virgen por año, centenas de posesiones. Estos son síntomas de un desorden psíquico o de alucinaciones colectivas, no son síntomas de una religión en buena salud. La ciencia hoy obliga a ser más riguroso, y hay casos inexplicables sobre los cuales la Iglesia prefiere quedarse discreta. Los progresos científicos permitirán reconocer que por el momento hay un muro infranqueable en la comprensión de los fenómenos anormales ligados a la fe, pero las fronteras de lo inexplicable retroceden,
y marcan los territorios separados de la ciencia y de la religión. Vuelvo a mi pregunta, ¿acaso la ciencia puede matar a Dios? ¿Saben? Lo excepcional no son los milagros. Lo excepcional es que el hombre es el único animal que contempla el cielo. Esto de quiénes somos, de dónde venimos y más que todo, ¿por qué estamos en la tierra? No hay ninguno que se pregunta esas cosas. Esto es más extraordinario que cualquier milagro. En el cielo, algunos hombres ven el reflejo de su ignorancia del mundo que les rodea. Otros ven el signo de la presencia de una fuerza sobrenatural. Estas interrogaciones son el motor del conocimiento de los hombres. Un conocimiento extravertido, fundado sobre la experimentación de lo real y accesible a todos. Así se define la ciencia. Un conocimiento extravertido, fundado sobre la experimentación de lo real y accesible a todos. El conocimiento desemboca para algunos sobre lo que llaman la experiencia de Dios, que al contrario de la experiencia científica no puede ser verificada experimentalmente. Si la ciencia en este fin de siglo XX progresa a grandes pasos en la comprensión del universo y de la historia de los hombres, el mundo de la fe se sitúa por definición en otra dimensión del tiempo y del espacio. ¿Acaso podemos esperar de los científicos que vayan al asalto del misterio para descubrirlo? ¿Acaso es una finalidad de la ciencia desvelar este misterio? ¿Sería posible que un día los astrofísicos, los físicos, los paleontólogos encuentren la prueba material de una presencia sobrenatural? Podríamos imaginar con Stephen Hawking que un día todas las teorías científicas puedan llegar a la unificación, a unificarse. Y aquella teoría del gran todo sería, entre paréntesis, el pensamiento de Dios. La gran teoría del todo sería la respuesta científica a la pregunta de Dios. Parece atractivo. Hemos agregado a los temores de los animales la angustia de la muerte. El interés de los humanos por los problemas de los orígenes surge de esta preocupación fundamental. Existe la esperanza de que de la respuesta a la cuestión de dónde venimos. De los genes siguen el gorila y el orangután. El hombre tiene, también sabemos, 23 pares de cromosomas, clasificados de 1 a 22, del más grande al más pequeño. El último par está constituido por los cromosomas sexuales, XX para las mujeres, XY para los hombres. El chimpancé y el gorila tienen 24 pares, pero 2 de sus pequeños cromosomas, el 2P y el 2Q, aparecen como si fueran 2 partes chicas de un gran cromosoma, que sería nuestro gran cromosoma 2. Entonces, el hombre y los grandes simios tienen a un ancestro común, y es a partir de él que se operó la divergencia en 3 grupos. Primero aparecieron subespecies. Cuando digo subespecies es que aún están capaces de
ser parcialmente interfecundos. Se pueden casar, aparearse entre sí y tendrán hijos. Son nuestras mulas, abuelas. Luego evolucionaron para dar especies específicas que ya no son interfecundas. La primera subespecie, un pregorila, adquirió con un prechimpancé dos modificaciones en los cromosomas, el cromosoma 12 y el cromosoma 16, mientras que el prehumano adquirió con el prechimpancé tres modificaciones en los cromosomas 9, 7 y 2p. Es decir, compartimos tres modificaciones cromosómicas con el chimpancé que no tiene el chimpancé con el gorila, y el chimpancé tiene con el gorila dos modificaciones cromosómicas que no tiene con nosotros. Espero que está siendo claro. Estas tres subespecies, pre-gorila, pre-chimpancé, pre-hombre, se diferenciaron en tres medios diferentes. El ancestro del hombre se individualizó al este del valle de Rift. Los pre-chimpancés se repartieron en una banda este-oeste desde el Atlántico a Rift. El pre-gorila se estableció al sur del área de los pre-chimpancés, al norte de la barrera del río Congo. Los dos grandes simios habitan hoy una parte de sus territorios de origen. No viajaron mucho. El tercero, nosotros, en las últimas noticias que tenemos de él, se fue a conquistar al espacio. Viajó mucho. El escenario de hace unos años decía que el linaje prehumano se separó en dos ramas. De hecho, cuando yo estaba en la escuela, así se estudiaba. Una rama llevando al hombre, la otra llevando al gorila y al chimpancé. Pero no fue así. Tres cambios cromosómicos que no existían en el gorila han sido adquiridos por el chimpancé y el hombre, y dos cambios que el hombre no tiene han sido adquiridos por el chimpancé y el gorila. La divergencia se hizo entonces en tres vías diferentes, no dos. Los cambios cromosómicos sucesivos han transformado en tres especies distintas las tres subespecies que han sido geográficamente separadas. La línea, el linaje pre-australopiteco, no era bípedo, andaba a 4. Se volvió australopiteca, se volvió bípeda y andaba ya en 2. La fórmula cromosómica de estos australopitecos tienen 3 cambios, situados en los cromosomas 1, 2 y 18. El ancestro común sí tenía 24 cromosomas. 11 de estos 24 representan el más pequeño común denominador entre chimpancé, gorila y hombre, y son casi incambiados en las 3 especies. Sí somos primos. Sí somos primos. Somos todos, nosotros, ustedes, yo, Homo sapiens sapiens. Pero ¿dónde ha nacido nuestra especie? La búsqueda de los orígenes implica muchas disciplinas científicas. Esto es la grandeza de este fin de siglo. El gran divorcio que se hizo entre disciplinas, que se aumentó y exageró a lo largo del siglo, está siendo hoy revisado a la baja. No podemos seguir aprendiendo si seguimos divorciados en disciplinas. Las huellas de nuestro antepasado están ocultas en nuestros cromosomas.
Así que los biólogos acaban de reconstituir la historia de la humanidad, desde su aparición, luego expansión en el planeta. El padre de la humanidad habitaba hace 150.000 años en África. Hoy, el sur del continente africano está ocupado por sus descendientes directos, los Bushmen, una pequeña tribu que se volvió famosa con esta película. ¿Se acuerdan que pasan cada rato en la televisión? Los dioses están locos. Pone en juego a los Bushmen. Estos son los primeros Adanes, los primos directos, descendientes directos del primer Adán. Este Adán es un ancestro virtual, un Adán genético. No es haciendo agujeros que se le ha encontrado. Se estudió una pequeña parte del patrimonio genético de hombres dispersos en todo el planeta. Y se pudo así redibujar la historia de Sapiens Sapiens. Es el cromosoma sexual que mostró el camino. Les dije, cada ser humano posee 46 cromosomas, 22 pares, que se llaman autosomos, y un par de cromosomas sexuales. Cuando hay fecundación, el espermatozoide trae la mitad de los cromosomas y determina el sexo. Si con los 22 autosomos trae un cromosoma sexual X, el niño será niña. Si trae un Y, será niño. Porque el óvulo trae siempre 22 autosomos y un cromosoma sexual X. Si se estudia al cromosoma Y, estamos seguros de evitar la mezcla genética. Una vez los cromosomas mezclados, es imposible distinguir la herencia genética del padre o de la madre, con una excepción: el cromosoma sexual Y, que es demasiado diferente de X para combinarse con él. El cromosoma Y está entonces transmitido intacto de padre en hijo. Si hay una diferencia entre el Y del padre y el Y del hijo, esto significa que hubo mutación en las células sexuales del padre. Son estas raras mutaciones que permiten reconstruir el árbol genealógico masculino, porque son las únicas diferencias que aparecen de un hombre al otro. Analizando las variaciones del cromosoma Y, se puede reconstituir la línea masculina y entonces reencontrar al primer Adán. Es lo que estamos haciendo en este momento. A partir del ADN de los hombres actuales, los científicos se sirven de un reloj molecular. A lo largo del tiempo, unas mutaciones aleatorias aparecen de manera regular, modificando de 2 a 4% del genoma en cada 1.000.000 de años. ¿Está claro? Cada 1.000.000 de años hay una modificación de 2 a 4%. Esta hipótesis permitió estimar la edad del ancestro común de 2 hombres. Basta con contar las diferencias, es decir, las huellas de mutación entre las 2 secuencias genéticas. Luego se multiplica este número por la tasa de las mutaciones. Eso es lo que se llama el ritmo del reloj molecular. Y se sabe cuánto tiempo separa estos hombres de su ancestro común. En cuanto a las mutaciones que ocurren, la selección natural elimina las que alteran el funcionamiento celular y conserva
únicamente las que sirven, las que pueden sobrevivir. La evolución amplifica o borra algunas huellas de nuestro pasado. Hay que detenerse entonces en las mutaciones que no confieren ni ventaja ni hándicap. Además, el reloj molecular no corre al mismo ritmo para todas las especies. Es más rápido, por ejemplo, por los roedores que por los primates. El hombre es muy lento. Les dije, somos lentos. Adán habría vivido hace 147.000 años. Es un cálculo poco preciso, una estimación media. A partir del momento en que andamos en la alta prehistoria, ya no hay precisión, saltamos millones, la mano en la cintura. Los fósiles, los más antiguos, sitúan la aparición del hombre moderno entre 100.000 y 120.000 años. No estamos muy lejos del Adán genético. Total, 30.000 años pues no es nada. En cuanto a Eva, nuestra abuela materna,